tener nuestra tercera y última sesión del mini curso. Hoy va a ser práctica en R. Les voy a compartir mi pantalla y pues vamos a ver las funciones que ajustan los modelos que vimos el día de ayer, que fueron máquinas de soporte vectorial, discriminante lineal y vecinos más cercanos. ¿De acuerdo? Bueno, antes que nada les voy a poner aquí en el chat mi correo electrónico y mis datos por si quieren contactarme después para alguna información o lo que gusten. También en un momento les vamos a compartir la presentación de los días anteriores. Bien. Ahí ven mi pantalla de R. Sí. Ok, muy bien. De acuerdo. Pues voy a empezar a trabajar. No sé si estén familiarizados con R. Bueno, R es un software libre donde, tiene una parte básica, que es la que se instala directamente cuando la bajamos desde la web. Y también hay paquetes de estos, paquetes o librerías que son desarrollados por distintas personas. Entonces, estos paquetes hay que descargarlos e instalarlos si no se tienen en la parte básica, y después cada vez que se van a usar se deben cargar en el espacio de trabajo. La función que ajusta modelos de máquinas de soporte vectorial está en la biblioteca E1071. Aquí la voy a cargar. En la biblioteca class está la función que ajusta modelos de vecinos más cercanos, y en la biblioteca MASS está el discriminante lineal de Fisher. Ok, entonces voy a cargar las tres librerías. Ok, aquí sí pueden ver, la primera me marcó un errorcito que dice que el paquete fue creado para versiones anteriores a la que yo tengo. Sin embargo, el paquete funciona bien. A veces cuando nos marcan este tipo de errores no funcionan los paquetes, pero este funciona sin problema. Ok. Yo voy a generar datos sintéticos en 2 dimensiones para probar nuestras funciones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a generar 1000 datos de una distribución bivariada normal con media en 4,4 y matriz de covarianza la identidad. Estos van a ser mis datos que van a corresponder a la clase 1. Luego voy a generar otros 1000 datos, igual de una distribución normal bivariada con media en 0,0 y matriz de covarianza la identidad. Estos van a pertenecer a la segunda clase. Bueno, finalmente voy a unir mis datos con su respectiva clase. Los voy a guardar en un data frame y las columnas de mis datos se va a llamar X1, X2 y la respuesta va a ser la tercera columna que va a estar en la variable Y. Bueno, como estoy en dimensión 2, puedo mostrarles las nubes de puntos. Recuerden que son datos aleatorios. Ok, ahí puse con rojo y como símbolos más los datos que corresponden a la clase 1
y luego con azul y simbolitos menos los datos que corresponden a la clase 0. Recuerden que tengo 1000 datos de cada clase. Vamos a suponer que es el conjunto de datos que me pasó el experto y que me pide que vea cuál algoritmo, o cuál método de los 3 que yo conozco en este momento funcionaría mejor para clasificar estos datos. Doctora, ¿Sí? perdón la interrupción. ¿Me ponen en el chat que si podría hacerle un poco de zoom al código? Porque se Al ve... código. Creo que puede poner control más y con eso... ¿Ahí? Ajá. Ok, muy bien. Bueno, recuerden que yo tengo 2000 datos de los cuales conozco la clase. Entonces, para ver qué tan bien o qué tan mal se ajusta cada uno de los modelos que yo conozco, pues voy a tomar una parte para entrenar el modelo y otra parte para probar el modelo. Cuando digo una parte me estoy refiriendo a parte de los datos, ¿de acuerdo? Esta selección debe de ser aleatoria para que tenga mayor validez estadística. Entonces, de los 2000 datos en total que tengo, voy a tomar un muestreo de 1500 datos para entrenar los modelos y lo voy a guardar en el conjunto de datos de training. Ok. Y luego voy a tomar 500 datos para probar o para calificar, entre comillas, el ajuste del modelo con los mismos datos. Voy a tomar en este caso 500. Y lo voy a guardar en el conjunto de test. Ok. Bueno. Entonces, como les digo, R ya tiene implementadas los modelos, la máquina de soporte vectorial utiliza la función SVM. Le tengo que decir que Y está en respuesta de la variable X1 y X2. Recuerden que así se llamaban, así ese nombre le puse a las columnas de mis datos. Va a entrenar con el conjunto de datos de train y bueno, esto ahorita no lo conocemos, pero bueno, esto ajusta una máquina de soporte vectorial lineal, que es justo la que vimos en clase, y es un tipo de análisis de clasificación. Entonces, bueno, ejecuto esta línea y ya sabemos que lo que está haciendo es solucionando un problema de optimización y que además nos va a dar cierta información. Yo guardé el modelo en CVM Model. Y bueno, aquí R nos dice, bueno, lo que yo le pasé en los parámetros de esa función, que es una clasificación lineal, es un problema de clasificación, y que recuerden que los vectores soporte, que son los vectores o los datos que si se cambian, cambiaría nuestra recta de separación del plano. En este caso tenemos 22 vectores de soporte. Bueno, el modelo ya fue ajustado y también está implementada una función que nos muestra gráficamente lo que hace. Voy a ejecutar esa línea. Ok. Entonces, aquí está. Esa es la gráfica que nos muestra esa función y justo nos señala la parte del plano que corresponde a una clase, a la clase 0, es la parte como color crema, y la parte del plano como rojo quemado corresponde a la clase 1. Entonces, bueno, ahí podemos ver que lo hizo bastante bien. Ahora, recuerden que yo de mis 2000 datos me reservé 500 para ver ahora
con este ajuste del modelo, cómo va a clasificar esos nuevos, esos datos 500 que pueden ser diferentes o no, porque es un muestreo que podría repetirse algún dato, pero no todos. Entonces, para clasificar nuevos datos, ya con el modelo ajustado, utilizo la función predict. Le paso el objeto del modelo ajustado, que es SVM model, y el nuevo conjunto de datos, en este caso mis datos de prueba, que se llaman dtest. ¿Ok? Lo voy a ejecutar. Bueno, ¿qué tengo aquí como salida en esta parte? Pues tengo para cada uno de los datos qué clase asigno, si 0 o 1. Entonces, aquí el primer dato es el dato aleatorio 158 y ahorita le asigno clase 0. El segundo dato es el 1620 y le asigno la clase 1. Y así. Como yo conozco la verdadera clase de los datos, pues voy a preguntarle si todos esos se parecen a la verdadera, justo con esta línea. Todos los que dice true, quiere decir que me salieron igual, los predijo igual que la clase verdadera. Y bueno, en este caso no hay ningún falso, parece. Pero bueno, para sacar el porcentaje, pues sumo todos los valores verdaderos entre el total de datos de entrenamiento por 100. Entonces, en este caso, la máquina de soporte vectorial tuvo una precisión del 100% con datos de prueba diferentes a los datos de entrenamiento. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos con la siguiente función. Si tienen alguna pregunta, pueden interrumpirme en cualquier momento y la resolvemos. La función que ajusta el discriminante lineal, recuerden que el discriminante lineal también busca una recta, pero es en otro sentido. Busca una recta para proyectar los datos de tal modo que los datos proyectados estén lo mejor separados posible. Entonces, esta función la ACR con este comando LDA, igual le digo que la variable respuesta Y está en función de X1 y X2 y le voy a pasar mi conjunto de entrenamiento. Nos preguntan en el chat que ¿Sí? cuál es la ventaja de utilizar R sobre hueca. La verdad, no lo sé. Yo siempre he usado R, digamos que es el software con el que yo he trabajado siempre y no me he involucrado con otros nuevos. Sí sé que actualmente se está utilizando también mucho Python, pero no digamos que porque es el software que yo he conocido siempre y con el que me siento muy familiar, es por el que estoy con R. Seguramente en los otros paquetes también son muy buenos, los otros software. Sin embargo, no me he detenido a ver las diferencias y más bien digamos que uso R por tradición. De acuerdo. Ok. Bueno, entonces igual vemos que guarda en el objeto del modelo. Bueno, como les digo, estos son funciones que diferentes desarrolladores o programadores llevan a cabo, pues son diferentes, cada uno de ellos es diferente, ¿no? No están tan unificados. Entonces, bueno, aquí vemos que nos daría como salida otro tipo de cosas. Podemos también graficar el modelo. Vamos a ver en este, ¿qué pasó? ¿Ven la gráfica o no se ve? No se ve. Ok, les voy a dejar de compartir y les voy a volver a compartir.
Ahí ya se ve. Sí. Ok, muy bien, gracias. Recuerden que lo que el discriminante lineal hace es encontrar una recta para proyectar los datos. Entonces, en este caso, el gráfico que tiene como salida esta función, pues es un histograma de los datos proyectados en esa recta. Entonces, como podemos ver, el histograma del grupo 0, pues está en esta parte, entre el -7 y poquito más del 0, de esta forma, es casi una gaussiana. Es algo de esperarse porque los datos fueron generados de gaussianas. Y la clase del grupo 1, pues también tiene esta forma, este histograma, y este está del 0 al 6 más o menos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos notar que habría muy poco traslape en estos histogramas. Si estuvieran en el mismo gráfico, pues quizá aquí por 0 habría datos del grupo 0 y datos del grupo 1 en esta partecita. Entonces, eso quiere decir que los datos proyectados están como muy bien separados. Vamos a ver la predicción que nos da este modelo, de nuevo para mis datos de prueba. Entonces aquí están las clases estimadas para cada uno de los datos de prueba. Igual son ceros y unos y vamos a ver en porcentaje cómo queda. ¿Ok? En este caso tuvimos un 99.8% de acierto. Es decir, este fue menos preciso que el anterior. Ok. Recuerden que son el mismo conjunto de entrenamiento y el mismo conjunto de prueba. Así es que el fallo es exactamente con el mismo conjunto de datos. Finalmente, vamos a ajustar el modelo de K vecinos más cercanos. Como les digo aquí, el parámetro K es un parámetro que yo le puedo poner valores. Voy a ponerle primero que solo se fije en su vecino más cercano. A esta función le tengo que pasar el conjunto de datos de entrenamiento sin su clase, el conjunto de datos de prueba sin su clase y la respectiva clase del conjunto de entrenamiento. Y directamente como salida me va a dar la clase estimada del conjunto de prueba. Entonces vamos a ver que ahí está. Vamos a ver aquí que nos da como salida igual. Clases, ceros y nos da dos cosas. Lo primero es la clase, ceros y unos, y en la segunda lista la probabilidad de esa clase. Aquí vemos que tiene mucha certeza la clase casi. Entonces vamos a ver. También tuvo un porcentaje de acierto del 100%. Bueno, si nosotros no estamos seguros cómo se utiliza una función en R, podemos ver la ayuda. Por ejemplo, aquí si le pongo interrogación KNN y ejecuto esta línea, pues aquí me va a decir la ayuda de la función. Aquí podemos ver que K vecinos más cercanos están en distancia euclidiana. Y bueno, lo que requiere la función datos de entrenamiento, datos de prueba, la clase, el valor de K, por default tiene valor 1. Si quiero saber las probabilidades, bueno, aquí está una pues ayuda de la función. Voy a volverlo a ejecutar con un K igual a 5. Ahorita voy a poner un valor arbitrario para ver qué pasa.
con K igual a 5 tuvo un acierto del 99.8 y en cambio con K igual a 1 había tenido un acierto del 100%. No siempre es mejor aumentar el K. Hay métodos ya específicos para ver, para hacer como varios experimentos y decidir con cuál K, con cuál valor de K nos quedamos, pero en principio, bueno, podemos hacerlo como a prueba y error, viendo que también clasifica un conjunto de datos de prueba. Bueno, ese conjunto de datos que generé, la verdad es un conjunto de datos, voy a volver a graficarlo. Listo. Este conjunto de datos, pues es bastante sencillo. Sencillo me refiero, es bastante fácil de clasificar. Si recuerdan lo que buscan los modelos, pues podemos ver que el plano separador, pues sí puede existir. El plano donde proyectemos los datos que estén bien separados también. Y pues si vemos los vecinos más cercanos, pues como las nubes de puntos están muy bien separadas, no debería de haber demasiado problema. ¿Qué pasa si cambio mis datos? De nuevo van a ser distribuciones gaussianas, bivariadas, pero voy a cambiar ciertas características. Bueno, voy a ir poco a poco. Listo, ahí están los datos. Si de la forma que las generé son igual dos nubes de puntos de distribuciones gaussianas, sin embargo hay una zona, digamos como por aquí, espero se logre más o menos ver en esta parte, voy a decir que están intersectadas las gaussianas. Con esto quiero decir que en esa zona hay datos tanto de la clase azul como de la clase roja. Entonces, pues el plano separador que estoy buscando, sí más o menos va a encontrar algo que yo pienso que va a estar como por aquí, dividiendo la región de los datos azules y de los datos rojos, pero va a haber datos azules y datos rojos mal clasificados, justo porque están un poco revueltos en esta parte. Lo mismo es de esperarse con el discriminante lineal, va a proyectar datos, pero aún así en esa proyección va a haber una zona de traslape de datos de las dos clases. Lo mismo es de esperar, bueno, algo similar con cada vecinos más cercanos. Si los datos están por acá, los datos nuevos que quiero clasificar, pues todos sus vecinos van a ser rojos y van a estar bien clasificados. Si los datos nuevos que quiero clasificar están por acá, pues todos sus vecinos van a ser azules y van a estar bien clasificados. Pero si están aquí en medio, pues ya le van a tocar vecinos tanto rojos como azules y va a tener menor precisión. Vamos a ver qué es lo que pasa. De nuevo son 1000 y 1000 datos con esa configuración que acaban de ver, ¿no? Con esta configuración. Voy a tomar 1500 datos de entrenamiento, 500 para probar. Esta es una selección aleatoria. Ahora voy a ajustar la máquina de soporte vectorial. Y aquí vemos que en este caso,
pues son muchos más vectores de soporte, 297. Justo se espera que los vectores de soporte son los vectores que están en esta parte de datos intersectados o datos revueltos, por así decirlo. Y vamos a ver ahora qué precisión tiene. Bueno, la máquina de soporte vectorial tuvo una precisión del 92.8. Y vamos a ver gráficamente qué obtenemos. Pues aquí está. No sé si se logre notar que hay unos datos, tanto de la parte de la clase 0, que es la color crema, y tanto de la parte de la clase 1, que es la color rojo quemado, que pone una X. Justo esa X son los vectores soporte. El resto de datos no son los vectores de soporte. Eso quiere decir que aquí tendríamos, ¿cuántas les dije? 297X de las 1500. Bueno, la precisión vimos que es 92.8. Vamos a ver ahora qué pasa con el discriminante lineal. Ajustamos nuestro modelo. Vemos gráficamente este modelo. Aquí están los histogramas de los datos proyectados sobre la recta de cada uno de los grupos. Arriba la clase 0 y abajo la clase 1. Podemos ver de nuevo que si hay traslape entre -2 y 2, tenemos bastantes datos del grupo 0, igual que del -2 y 2, pero con las colas, una es la cola izquierda y otra es la cola derecha. Pero los datos que están en esta parte pues van a ser difíciles de clasificar. Vamos a ver la precisión que tiene. Y tiene una precisión del 92.6. ¿La anterior cuánto fue? 92.8 y este 92.6. Bueno, la diferencia fue poca. Ahora vamos a ver con vecinos más cercanos. Vamos a empezar con un valor de K igual a 1. Tiene una precisión del 97.4. Es bastante buena. Vamos a ver con K igual a 3. 91, o peor. 5. 92. Bueno, como ya se podrán dar cuenta, no va a haber un clasificador que siempre sea el mejor o el peor. Siempre va a depender de los datos. En este caso son datos simulados y de nuevo yo sé qué esperar de mis clasificadores porque entendí la parte teórica de lo que hace cada clasificador. Son datos simulados en dimensión 2, que yo tengo todo el control, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer otra configuración de datos para seguir probando. Vamos a tener igual 1000 datos. Ok, bueno, esta es mi configuración de datos. Nuevamente están
hay una zona en la que los datos están revueltos, es decir, tengo tantos datos de la clase azul como de la clase roja. Más o menos, ¿qué esperarían de los clasificadores? A ver, alguien que me diga. ¿Qué esperarían de cada vecinos más cercanos? Se esperaría una mayor precisión. Pues cada vecinos más cercanos, lo mismo, ¿no? Digamos, si los datos están por esta zona, pues como que todos sus vecinos van a ser azules. Si están por esta zona, todos sus vecinos van a ser rojos. Puede ser que tengan muy buena precisión. En esta parte, pues puede haber un poco de confusión. ¿De acuerdo? A ver, vamos a... ¿Qué pasa con el plano separador? ¿Dónde esperarían que estuviera el plano separador? Como algo así, ¿no? También va a haber errores, creo yo, es de esperarse por esta parte donde hay intersección de los datos. Ahora, con el modelo de discriminante lineal, ¿cómo va a proyectar? Creo que se podría ser un poquito más difícil imaginarlo, pero vamos a ver qué pasa. De nuevo, tomo 1500 datos para entrenar, 500 para probar, son una selección aleatoria. Ajusto la máquina de soporte vectorial. Vamos a ver cuántos vectores de soporte utiliza. Utiliza más vectores de soporte, 484 vectores de soporte. ¿Eso qué quiere decir? Que hay más vectores que están en esta región como dudosa, ¿no? Como esta región de la intersección de las dos clases. Y ahora vamos a ver qué ajuste tuvo. Un 87% de acierto, 87.4% de acierto. Vamos con el siguiente modelo, discriminante lineal. Aquí vemos los histogramas de los datos proyectados. También pues parece como que hay una zona de intersección de datos entre -2 y 2, más o menos. Quiere decir que hay datos de las dos clases donde es más probable, pues a ojo, diría que el grupo 1, aunque es fácil, es difícil decidirlo, ¿no? O observarlo. Vamos a ver la precisión. 87.4, casi como la anterior, a la misma, de hecho. Y vamos a ver con vecinos más cercanos. Empezamos con probar 3, a ver qué pasa. Y tuvo una precisión del 94%. Pues la verdad es que hasta ahorita, pues los vecinos más cercanos es el que se ha comportado mejor. Perdón, doctora, Sí. ¿podría mostrar la gráfica para este vector soporte? Ah, sí, perdón. Gracias. Aquí está. Ahí nos muestra el plano separador. Ahí tendría mejora si cambiamos nuestro kernel, ¿verdad? Porque estamos Así es. utilizando un lineal. Así es, así es. No vimos la parte de los kernels, justo es algo que les quería como mencionar al final. Los kernels pues son transformaciones de los datos, transformaciones a un espacio pues no lineal. Bueno, se suele usar el kernel polinomial, el kernel
de base radial. Sin embargo, la teoría matemática de los kernels viene del análisis funcional. Entonces, justo ahí es lo que yo quería hacer énfasis, como si yo tengo más conocimientos matemáticos, puedo proponer mejoras a los clasificadores. Los que vimos, realmente se necesita, los fundamentos matemáticos son sencillos. Ya si quisiéramos proponer estas cosas de los kernels, pues tendríamos que saber un poco de análisis funcional, que quizá ya son cursos más avanzados de una licenciatura de matemáticas. Pero sí, efectivamente aquí hay otras opciones, que es transformar los datos a un espacio diferente, y con estas cosas que se llaman kernels. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a ver otra configuración, nada más como... Vamos a también cambiar un poquito algunas cosas. De unos datos voy a poner solo 500. Como estaba poniendo 1000 y 1000, esto se suele decir que las clases están equilibradas, que eso quiere decir que están pues más o menos como al 50%. Hay bases de datos que de forma natural están desequilibradas, que es más grande la muestra de una clase u otra. Entonces, la mayoría de los modelos son sensibles a este tipo de cosas, ¿no? Ya cuando el problema específico, ya sabemos que se quieren clasificar bases de datos no equilibradas, pues se trata de proponer cosas para situaciones muy particulares, como puede ser esa. Como quizá, no sé, el caso de diagnóstico de enfermedades raras, ¿no? Ya saben que hay enfermedades que solo un porcentaje muy, muy pequeño de la población logra desarrollar, puede ser por cuestiones genéticas. Entonces, por mucho que quisiéramos tener muestras grandes de los síntomas de los pacientes, pues no se puede, porque es una enfermedad rara, justo ese nombre tiene. Entonces, las muestras o los datos de entrenamiento de la clase del diagnóstico positivo, pues va a ser mucho menor que el tamaño de muestra de la clase de las personas sanas. Entonces, bueno, ya cuando como analistas de datos o como matemáticos que queremos proponer modelos para analizar este tipo de cosas, pues ya se tendría que estudiar cosas muy ad hoc a este tipo de problemas. Entonces, ahorita nada más voy a hacer una prueba con una base menos equilibrada que las anteriores para ver cómo se comportan los modelos, porque pues también en la vida real nos vamos a encontrar con con bases de datos no equilibradas, pero tampoco tan desequilibradas. Bueno, estas que les mencionaba no equilibradas, me parece que se considera si solo se tiene el 10% de una de las clases. En ese caso ya se considera como una base de datos no equilibrada. Ok, entonces voy a inventarme otra configuración. Ok, bueno, ahí están los datos. Me parece que de la que hay más es de la clase roja. De nuevo, aquí hay una zona que están completamente mezclados los datos. Esta parte va a ser difícil de clasificar. Cada vecinos más cercanos, pues en estas zonas, puedo suponer que se va a comportar bien. En esta zona no tanto. Y el plano separador pues ya está más difícil que me lo pueda imaginar. Y también el plano para proyectar, pero vamos a ver qué obtenemos. Ok,
Ok, en este caso tenemos 759 vectores de soporte, son mucho más. Vamos a ver cómo nos dibuja el plano. Uy, pues no logro separar muy bien, que digamos, ya desde ahí podemos verlo. Vamos a ver el porcentaje. El porcentaje es del 75, ¿por qué? O sea, a ver, aunque estamos viendo la imagen y vemos que de plano no están separando el espacio, nada más está, todos los metió a la clase, a la misma clase, a la clase 1. Sin embargo, el error no suena tan mal, o sea, tiene un error del 25%. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que todos los de la clase 0, pues los puso en la clase 1 y como no hay tantos datos, pues el error no quedó tan grande. Entonces, sí es como, no nos podemos quedar solo con este numerito, ¿no? Tendríamos como que hacer un análisis más a fondo de ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver la proyección de los datos aquí en el discriminante lineal. Pues también puedo suponer que hay mucho traslape en esta zona, ¿no? En esta parte está difícil que pueda clasificar bien los datos. Vamos a ver en porcentaje cómo le va. 76.2, pasa lo mismo, bueno, pasa algo similar que con el clasificador anterior. Vamos a ver con vecinos más cercanos, me voy a quedar con valor 3. Y tiene un porcentaje de acierto del 91.2. Vamos a ver con un K mayor. 88.6. Como les decía, no siempre tomar más vecinos es mejor, ¿no? Vamos a ver con 9. 88.6. Ok. Bueno, vemos una última configuración de datos sintéticos y nos vamos con unos datos reales. Vamos a tomar igual la misma proporción de datos de cada clase y de nuevo, aquí están los datos. La clase azul está totalmente confundida en la clase roja, visualmente, ¿no? Vamos a ver cómo se comportan nuestros clasificadores. La máquina de soporte vectorial toma 785 vectores de soporte. Creo que sería de esperar que no logre dividir el espacio, claro. Y pues, igual va a tener como un 75% de acierto, porque todos los de una clase, 72, los va a meter a la clase equivocada. Bueno, era algo que esperaba. El discriminante lineal, pues las proyecciones están totalmente confundidas, ¿sí? Los histogramas son muy similares para el grupo 1 y para el grupo 0, entonces también va
va a tener bastante error. 73.2. Y vamos a ver qué pasa con vecinos más cercanos. 81% de acierto con K igual a 1. Vamos a ver con K igual a 3. 84.2. Bueno, como les digo, aquí el valor de K pues sería un valor como para ajustar. Bueno, ¿cuál es la ventaja de hacer experimentos con datos sintéticos? Pues que yo ya sé qué espero de mis clasificadores. ¿De acuerdo? Esa es como lo principal al considerar datos sintéticos. Yo ya sé qué espero de mis clasificadores y bueno, si pasa lo que espero, pues está bien, porque qué tal que ni siquiera está pasando lo que espero, quiere decir que hay algún error de programación o algún error de conceptualización o algo así. Esto es cuando yo estaría desarrollando todo el método, ¿no? Entonces, se empieza siempre por probar datos sintéticos que sí va a funcionar nuestro clasificador, como fue esta, nuestra primera configuración. Y poco a poco se van complicando los datos sintéticos para ver cuándo sí, aún así funciona, cuándo no, si se cumple lo que se asume, cómo se comporta. Entonces, siempre es importante, siempre que se propone un método de clasificación o un método de aprendizaje estadístico, que es algo más general, pues ver que se comporte como se espera cuando los datos son como asume el modelo. Poco a poco ir complicando los datos para ver si nuestro modelo es robusto. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque no se cumplan las hipótesis del modelo, siga teniendo un desempeño bueno o aceptable, o hasta cuándo sigue siendo bueno o aceptable ese comportamiento. Y bueno, después, ya una vez que se prueban los modelos con datos sintéticos, pues se pasa a la prueba con datos reales, pero datos reales como pues bastante estudiados, ¿no? No sé si han escuchado de la base de datos IRIS. Es una base de datos muy conocida, muy Disculpe, doctora, viejita, ¿sí? una pregunta. Sí, ¿Cómo existe el sobreajuste de datos cuando ahí claro, entrenamos? sí, Y así es. El podría sobre, ser cuando presentamos lo de las, bueno, en máquinas de vector soporte cuando todos nos los lanzó a una sola clase. no, el sobreajuste al contrario. El sobreajuste de datos es cuando para tu conjunto de datos, tu propio conjunto de datos, queda perfectamente clasificado y cuando lo pruebas con uno nuevo, ya no lo hace bien. ¿Por qué? Porque sobreaprendió un conjunto en particular. Entonces, eso es el sobreajuste. Más bien es como muy, precisión del 100% para tus datos de entrenamiento, pero precisión baja con datos de prueba. Eso sería el sobreajuste. Ok, muchas gracias. También preguntan en el chat que Sí, el tiempo en el cual devuelve el resultado R utilizando KNN siempre es rápido o depende del tamaño de la muestra. depende de la dimensión de los datos y del tamaño de muestra. Estas como son funciones ya muy probadas, y son pues los modelos tradicionales, tienen una implementación muy eficiente, ¿no? Pero depende en general, las funciones dependen de la dimensión de los datos y del tamaño de muestra. También se puede comparar modelos en función de su tiempo de ejecución.
Por ejemplo, bueno, ya mencioné muy vagamente lo de las máquinas de soporte vectorial con kernel. Una máquina de soporte vectorial con un kernel no lineal es más costosa que uno lineal. Depende del grado del no lineal, ¿no? Que bueno, el polinomial tiene un grado que puede ser de 0, de 1 hasta X número, pues entre mayor grado tengamos, puede ser más costoso computacionalmente. También en ese sentido se pueden comparar los modelos, no solo con la precisión. ¿De acuerdo? Ya cuando nos dedicamos a esta parte de proponer modelos e implementarlos, pues sí, también es importante decir esto, ¿no? Quizá el tal modelo tiene mayor precisión, voy a inventar algo, pero se tarda en ejecutarlo mi computadora 2 horas. Tal modelo tiene una precisión peor, pero que puede ser en orden de centésimas, y lo ejecuta en 20 minutos, ¿no? Aquí también depende del objetivo del analista de datos. Si prefiere precisión, pero tiene que ser en tiempo real, por ejemplo, o prefiere precisión y tengo todo el tiempo del mundo para que mi computadora ejecute algo. Claro, también pues depende de mi computadora, si tengo una estación de trabajo, si tengo un clúster. Bueno, aquí hay muchas formas de comparar los métodos. Yo me estoy yendo por el más sencillo, que es la precisión, porque son datos sencillos y que en este momento, pues, en tiempo ni cuenta me doy en cuanto lo hace mi computadora, ¿no? Pero también son puntos a considerar de cualquier clasificador. El tiempo que se va a llevar en ejecutar la tarea del ajuste y los recursos computacionales que se va a llevar. Ok, vuelvo a los datos sintéticos, perdón, a los datos reales. Una base de datos muy utilizada es la base de datos IRIS. R ya la tiene precargada. Y bueno, aquí nos dice, son medidas en centímetros de variables de longitud y ancho de sépalos y pétalos de 50 flores de 3 clases. Una es la clase la setosa, versicolor y virgínica. Tenemos 50 de la clase setosa, 50 de la clase versicolor y 50 de la clase virgínica. Tenemos 4 predictores: largo y ancho de sépalo y largo y ancho de pétalo. Bueno, es una base de datos muy, muy, muy utilizada. Entonces, en total solo tiene 150 datos. Aquí están. Los primeros 50 son la clase setosa, con sus 4 predictores. Los siguientes 50 son la clase versicolor. Y los últimos 50 son la clase virgínica, con sus 4 predictores. Las columnas ya Thierry las tiene guardadas como longitud y ancho de sépalo, longitud y ancho de pétalo. Y la clase está guardada en especie. Bueno, como nosotros en clase solo vimos clasificación binaria, me voy a tomar los primeros 100 datos, que ya sé que los 50 primeros van a ser setosa y los otros 50 versicolor. Como es en dimensión 4, si yo le doy aquí que plotee, pues va a plotear por marginales, ¿no? Ahí podemos ver lo que hace nuestro... perdón, ahí. Entonces, esa sería la gráfica, dimensión 4, pues ya no puede graficar en dimensión 4, entonces se va solo por parejas de variables. Bueno, voy a tomar 70 datos para entrenar y 30 para probar, una muestra aleatoria de los primeros 100 datos de la base de datos.
aleatorio. Vamos bueno, aquí yo le digo que la variable especie está en función del resto. Como ya son 4 y no quise ponerme a escribir todas las 4 variables, pues nada más así se indica con puntito, que considere todas las 4 variables. El conjunto de entrenamiento, un kernel lineal y tipo clasificación. Ok, entonces solo tomó 4 vectores de soporte. Si notaron un poquito de los experimentos con datos sintéticos, entre menos vectores de soporte toma el modelo, mejor clasifica. Es algo como de esperarse, que son menos vectores los que están en duda de la clase. Entonces, como tomó pocos vectores de soporte, yo esperaría un buen resultado. Ya aquí no les voy a poder mostrar el plano separador, porque pues ya estamos en dimensión 4. Tuvo un porcentaje de acierto del 100%. La verdad son datos bastante sencillos de clasificar, a pesar de que son datos reales. Me voy con el modelo lineal. Aquí está. Este sí lo puedo graficar porque recuerden que es una proyección. Entonces ahí vemos que tampoco va a tener problemas para graficar. El histograma del grupo setosa está bastante separado, bastante discriminado del grupo versicolor. No va a haber problema. Tiene un porcentaje de acierto del 100%. Y pues bueno, cada vecinos más cercanos también se va a comportar muy bien. 100% con tres vecinos más cercanos, ¿de acuerdo? Como les digo, es una base de datos pequeña, fácil de clasificar. Voy a hacer lo mismo ahora con las clases, nada más por ver qué pasa con las clases, la segunda y la tercera, ¿de acuerdo? Que serían, ¿cuáles serían? Sería virgínica y versicolor. Es decir, me voy a tomar los datos del 51 al 150. Entonces aquí igual la muestra sería del 51 al 150 y una muestra del 51 al 150. Bueno, les muestro el gráfico nada más para... Ahí está. Ok, y vamos a ver qué pasa. En este caso tenemos 14 vectores de soporte. Digamos que hay más vectores que están haciendo la diferencia entre las clases. Esto quiere decir que no puedo esperar no tener tan buenos resultados. Tengo un porcentaje de acierto del 93.3. Era algo que esperaba. Vamos a ver ahora el discriminante lineal. De nuevo, pues ya no puedo ver el plano separador con el otro, ¿no? El discriminante lineal, aquí están las clases, la versicolor y la virgínica. Sí hay como un traslape entre el menos 0.5 y el 1 más o menos. Entonces también ahí va a haber un poco de confusión entre clases. Puedo esperar un error. Tiene un acierto del 96.6.
Y bueno, vamos a ver con cada vecinos más cercanos. Con 3 vecinos más cercanos, pues tiene un porcentaje de acierto del 96.6. Vamos a ver qué pasa con 5. Tiene el mismo porcentaje de acierto. Aquí yo tomé la muestra aleatoria de este conjunto para entrenar y para probar. Si yo vuelvo a ejecutar estas líneas, pues los conjuntos van a ser diferentes. Entonces, quizá, bueno, más bien nuestros modelos, aunque se ajuste el mismo, puede ser que la precisión cambie. ¿Por qué? Porque nuestro dato de entrenamiento es diferente. Para ese nuevo conjunto que fue diferente, tanto para entrenar como para predecir, para probar tengo el 96.6. En el anterior, ¿cuánto nos había salido? ¿Se acuerdan? Nos había salido 93.3. Para este nuevo conjunto sale 96.6, un poco mejor. Vamos a ver por el discriminante lineal. 96.6, que eso es lo que había salido más o menos. Y Bueno, el 100% para cada vecinos más cercanos. bueno, ¿De acuerdo? Entonces, yo ajusté 2 veces los mismos modelos a los mismos datos, pero con distintas muestras. sí, Entonces, si yo quisiera probar en realidad cómo se comporta mis clasificadores, tendría que hacer esta selección muchas veces, 1000 veces o 100 veces o cierto número de veces y reportar promedios. ¿Por qué? Porque es algo que estoy haciendo estadísticamente. Entonces, no se vale hacer una prueba con una sola separación, ¿no? Tenemos que intentar ser como lo más honestos en el sentido de ver que va a haber ciertos conjuntos que se comporte mejor uno de los clasificadores, pero para otros otro. Entonces, usualmente se hacen experimentos un poquito más exhaustivos, ¿no? Hacer esto que hice ahorita 2 veces, pues hacerlo 1000 veces o algo así, y reportar mi promedio de precisión. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que ya no quedaría pendiente, ya que ustedes lo hagan si gustan, probar pues con datos reales un poco más complejos, ¿no? De dimensión más alta, con más predictores, que quizá las clases no estén balanceadas y bueno, ver cómo se comportan los diferentes clasificadores. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. En el chat comentan que si el código se encuentra en algún repositorio. No, pero si quieren, se los puedo compartir en este momento. Y doctora, en cuanto al documento que me compartió antes de iniciar la sesión, si me lo podría compartir otra vez, pero no desde su carpeta de OneDrive, porque cuando intento abrirlo me redirecciona a SharePoint y como no tengo cuenta de V, no me deja abrirlo. Sí, sí se les va a compartir la presentación. Entonces, aquí. bueno, yo tengo una pregunta, bueno, no sé si puedo hacerla ahorita. Sí, claro. Bueno, es un poquito que recordando la sesión de ayer. Vimos cómo se construía el discriminante lineal. Esta construcción, bueno, es la misma construcción que se hace cuando uno lo saca de regresión logística. No, es otro. Es diferente. Bueno, la regresión logística, no,
modela diferente, ¿no? Se parece, pero no es el mismo clasificador. Bueno, es que como que me quedé con la duda porque pues el LDA pues es el con el que más usualmente he trabajado yo y pues es el que sale de regresión logística y ayer viéndolo dije, ah, chis, como que no es el mismo. No, Y no, no. ¿habría un lugar donde podría saber un poco más de este otro análisis de discriminante, de este análisis de discriminante? ¿Del de Fisher? Sí, del de Fisher. Ah, bueno, todo esto está en, en el libro de Pattern Recognition, de duda, se llama, ahí es donde están los modelos como tal. Eh, digamos que también es como una regresión, pero no es el mismo tipo de regresión que se está haciendo. Te les paso los archivos, ¿no? Un momento. Ok, muchas gracias. Sí. No sé si ya no habrá alguna duda para que finalice la grabación de parte de los asistentes. Parece que no. Creo que no, todo quedó bastante claro. Una felicitación a la doctora por estas sesiones tan claras y todo el conocimiento que nos compartió. Muchas gracias y bueno, si gustan contactarme, con toda confianza. Ya subí la presentación y ahorita le subo el script de R. Ahí mismo en el chat Sí, de Zoom están compartiendo la doctora está compartiendo los archivos. así es. Parece que ya se subieron al chat. ¿Y podría escribir qué libro fue el que mencionó acerca de estos temas, Sí. por favor? Es Pattern Recognition. Hay varias ediciones y el autor es Duda. De acuerdo. Pues si ya no hay otra cuestión, muchas gracias a la doctora por su contribución en este curso y muchas gracias a ustedes por su asistencia. Muchas gracias y bueno, un honor poder impartir un curso y bueno, es una aplicación de las matemáticas muy, muy bonita, muy amplia y pues que nos da para mucho, ¿no? O sea, si nos interesa aplicar las matemáticas a un tema tan en auge, pues aquí está, ¿no? La ciencia de datos. Muy bien, muchas gracias. A usted, doctora. Felicitaciones por este gran curso. Gracias. Interesante. Muchas gracias. Hasta luego. Terminamos la sesión.